Son muchos los que saben que el Dios conocido hoy como Yahvé no siempre fue el único objeto de adoración para los antiguos hebreos. Más aún, ¿qué pasaría si existieran pruebas convincentes que apuntan a su eliminación deliberada de otras deidades de su camino? ¿Cómo afectaría a la fe si se supiera que el monoteísmo, en su forma moderna, fue erigido sobre los cimientos de una silenciosa pero calculada guerra espiritual? Esto no es simplemente otra teoría religiosa, sino una revelación asombrosa que se esconde en las líneas de la propia Biblia. Durante siglos se nos ha enseñado a percibir a Yahvé como el único y eterno Dios sobre todos los dioses. Sin embargo, las Sagradas Escrituras y los hallazgos arqueológicos testifican que el pueblo de Israel en la antigüedad no solo lo adoraba a él. En los desiertos, montañas y ciudades antiguas, junto con Yahvé, se veneraban deidades como El, Asera, Baal y muchas otras. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué este hecho permanece en la sombra? Y lo más importante, ¿por qué Yahvé decidió borrar por completo cualquier rastro de estas deidades del mapa espiritual del mundo? No se trata solo de una cuestión teológica, sino de un viaje al corazón mismo de la fe, a las profundidades ocultas del Antiguo Testamento, a los misterios enterrados bajo capas de traducciones, tradiciones y doctrinas. Lo que está por descubrirse podría cambiar radicalmente la percepción sobre Dios, la creación del mundo y el propio monoteísmo. Resulta que no hubo un solo Dios desterrado, sino muchos, y Yahvé, el Señor de los ejércitos, no solo se elevó entre ellos, sino que los silenció, llevando a cabo una purificación espiritual para que solo quedara un trono celestial. Pero, ¿siempre existió tal exclusividad? ¿O hubo un tiempo en que Yahvé formaba parte de un panteón? Las Escrituras contienen indicios, la arqueología proporciona pruebas y la historia lo confirma. Esta revelación espiritual desafía lo que se ha escuchado en iglesias, escuelas dominicales y sermones. Aquí se trascienden los límites de la religión para sumergirse en las raíces del antiguo Cercano Oriente, donde las tribus de Israel luchaban por su identidad frente a pueblos politeístas, donde los profetas se enfrentaban a reyes y sacerdotes, y donde la batalla por un solo Dios era, en realidad, una batalla por el poder, la pureza y el control de las almas. ¿Está preparado para conocer lo que nunca le contaron? ¿Está listo para entender por qué Yahvé ordenaba destruir imágenes, derribar altares e incluso prohibía pronunciar ciertos nombres divinos? No fue un simple acto de celo espiritual, sino una estrategia meticulosamente diseñada, una estrategia divina para eliminar a la competencia y sellar un pacto eterno con su pueblo elegido. Pero, ¿quiénes eran esos otros dioses? ¿Qué peligro representaban? ¿Y qué relación tiene esta guerra invisible con la actualidad? A continuación, nos sumergiremos en una de las historias más ocultas y explosivas de la Biblia, en el verdadero código espiritual que pocos han logrado descifrar. Pero este conocimiento podría cambiar para siempre la percepción sobre Yahvé, los otros dioses y el fundamentalismo de la fe monoteísta. Prepárese, porque esta revelación podría transformar todo lo que creía saber sobre el monoteísmo. Estamos a punto de explorar uno de los secretos más controvertidos de la Biblia, oculto durante siglos tras interpretaciones teológicas, decisiones de concilios y una fe institucionalizada que prefiere el silencio a la confrontación con la verdad. Yahvé, el Dios que hoy reconocemos como soberano único, no nació con ese estatus. Lo conquistó, luchó y venció a otros dioses. Para entender esto debemos mirar los orígenes de la historia sagrada. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, está repleta de pruebas de que el pueblo de Israel, en sus primeras etapas, no era estrictamente monoteísta. Vivían en una cultura rica en deidades, donde cada pueblo tenía su propio Dios. Estas deidades a menudo competían por los corazones y la adoración de la gente. En este escenario aparece Yahvé, no como el único, sino como uno de los dioses de un clan tribal,
el Dios de un pueblo pequeño, nómada, perseguido, pero elegido. Es este camino de ascenso el que comienza a revelar el gran misterio. ¿Cómo pasó Yahvé de ser una deidad tribal al soberano absoluto de toda la creación? ¿Y por qué fue necesario desterrar, borrar e incluso demonizar a otras figuras espirituales? No es una simple disputa mitológica, sino una guerra por la supremacía, por la pureza doctrinal y por la lealtad total. Las Escrituras no ocultan que Yahvé era un Dios celoso, un guerrero divino que exigía exclusividad. Pero, ¿existió siempre esa exclusividad? ¿O se fue forjando con el tiempo, a medida que los escribas daban forma a la teología de Israel? Al estudiar en profundidad textos bíblicos como el Deuteronomio, el libro de Josué, el libro de los jueces y los escritos de los profetas, surge una pregunta lógica. ¿Por qué Yahvé insiste en la destrucción de altares, la erradicación de los bosques sagrados dedicados a Asera y el rechazo total al culto de Baal? ¿No parece paradójico que un Dios que se proclama exclusivo deba reafirmar constantemente su superioridad? Si los otros dioses no existían, ¿por qué luchar contra ellos? Si eran solo fruto de la imaginación, ¿por qué tomar tan en serio a sus adoradores? La solución a esta paradoja podría esconderse en la evolución de la propia fe hebrea. Los eruditos sostienen que en su etapa inicial esta fe era una forma de enoteísmo, la adoración de un Dios como supremo, pero sin negar la existencia de otras deidades. En este contexto, Yahvé actuaba como el Dios principal de Israel, pero no el único en el universo. Esta cosmovisión era adecuada para un pueblo en formación, en constante movimiento y en conflicto con las tribus vecinas. Sin embargo, con la consolidación de Israel como nación y la construcción del templo en Jerusalén, se produjeron cambios drásticos. Surgió la necesidad imperiosa de forjar una identidad nacional clara y una doctrina teológica unificada. Fue entonces cuando comenzó el proceso de desplazar a los otros dioses del panorama religioso oficial. Pero las huellas de estos dioses no desaparecieron por completo. Sus ecos se pueden encontrar en los nombres de lugares, en las metáforas de los salmos y en libros como el de Job y Ezequiel. Algunos pasajes de la Biblia mencionan un consejo divino, una especie de asamblea celestial donde otras entidades espirituales se presentan ante Yahvé. En el libro del Génesis encontramos la enigmática frase, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», que todavía hoy genera debate entre los teólogos. ¿Quiénes dialogan? ¿Quién más está presente en la creación del hombre? Estos fragmentos apuntan a una realidad espiritual mucho más compleja de lo que se presenta en el marco de un monoteísmo estricto. Testimonian que la percepción de Yahvé se fue formando gradualmente a lo largo del tiempo. No solo se proclamó el Dios más poderoso, sino que exigió una adoración exclusiva. Y para lograrlo, tuvo que borrar cualquier mención de competencia espiritual. La adoración de otros dioses fue declarada idolatría, sus nombres una maldición y sus rituales una abominación. Fue una campaña a gran escala para purificar la fe, de carácter no solo teológico sino también simbólico, y en muchos casos, violento. En este proceso Yahvé se revela como un Dios estratégico. Comprendió que un pueblo dividido por contradicciones religiosas no podría sobrevivir. La fe debía ser una, y el pacto, exclusivo. Así, a lo largo de los siglos hemos olvidado gradualmente que Yahvé una vez coexistió con otros dioses, que tuvo que luchar por su derecho a ser venerado, borrar recuerdos, destruir templos y reescribir la historia. Todo esto se hizo para que finalmente fuera reconocido no solo como el Dios de Israel, sino como el único Dios de toda la humanidad. Pero si esta verdad ha permanecido oculta tanto tiempo, ¿cuántas capas más se esconden en las sagradas escrituras que aceptamos sin cuestionar? ¿Cuántos pasajes contienen significados ocultos, códigos espirituales y mensajes cifrados que apenas comenzamos a descifrar? Quizás el propio concepto de un único Dios verdadero sea mucho más profundo y complejo de lo que se presenta en la religión institucionalizada.
Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero por eso mismo son tan importantes. La verdadera fe no debe ser ciega, debe ser curiosa, inquisitiva y valiente. Y nuestra tarea conjunta es precisamente esa: regresar a las raíces espirituales de nuestra fe, no para destruirla, sino para purificarla y profundizarla. Para entender a Yahvé no solo como un Dios proclamado, sino como un Dios que conscientemente se hizo único. Es evidente que más allá de lo cotidiano existe algo más grande, una sed insaciable por conocer las verdades ocultas. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre la confrontación espiritual entre Yahvé y una multitud de otras deidades? ¿Ha considerado la idea de que el monoteísmo no fue una revelación inicial, sino el resultado de una construcción deliberada? Para penetrar en la esencia de esta cuestión, es necesario emprender un viaje a través de los siglos. Mucho antes de que Israel alcanzara la unidad nacional, mucho antes de que Yahvé se consolidara como el único Dios, debemos mirar el antiguo cercano Oriente a través del prisma de la espiritualidad y la historia. Era una región donde las creencias religiosas se forjaban en el crisol de conflictos, alianzas, guerras y símbolos sagrados. Imagine la escena: tribus nómadas, ciudades-estado y reinos emergentes, cada uno con sus propios dioses, cultos y tradiciones espirituales profundamente arraigadas. En aquellos tiempos las deidades personificaban las fuerzas de la naturaleza, otorgaban bendiciones a sus seguidores, desataban castigos sobre sus enemigos y proporcionaban protección para la supervivencia de la tribu. Fue en este contexto donde surgió Israel, una entidad pequeña e inestable, sin fronteras claras, pero portadora de una fe en proceso de formación, desarrollo y adaptación. Sobre este terreno fértil y a menudo cruel, Yahvé comenzó a destacar. Sin embargo, no era el único. Los textos más antiguos de la Biblia, especialmente los que los eruditos consideran más arcaicos, atestiguan la coexistencia de Yahvé con otras deidades. Un ejemplo notable es el Salmo 82, donde Yahvé se presenta en el consejo de los dioses, juzgando a otras entidades espirituales. El texto dice inequívocamente: Dios se alza en la asamblea divina, en medio de los dioses, dicta sentencia. ¿Qué es esta asamblea? ¿Quiénes son estos dioses si Yahvé era originalmente el único? La respuesta reside en la comprensión del contexto cultural y religioso de la época. En las antiguas tradiciones cananeas se menciona al dios El, la deidad suprema, padre de todos los dioses, que gobernaba con sabiduría y distancia. Él estaba casado con Asera, la diosa madre, símbolo de la fertilidad y la vida. Y aquí se abre otra faceta. Hallazgos arqueológicos en lugares como Kuntiyet Ahrud, en el desierto del Sinaí, contienen inscripciones que dicen Yahvé y su Asera. Esto indica directamente que en ciertos contextos antiguos, Yahvé era asociado con una consorte divina. En otras palabras, durante un tiempo, existió la idea de que formaba parte de un panteón, no de una deidad aislada. Además, Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, gozaba de gran veneración entre los pueblos que rodeaban a Israel, e incluso entre muchos israelitas en ciertos periodos de la historia. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes que condenan esta adoración. Elías enfrentándose a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, los reyes reprendidos por construir altares en las alturas, la mención constante de los postes de acera que simbolizaban a la diosa. Todo esto no solo evidencia un pecado, sino un conflicto espiritual real entre deidades que luchaban por la devoción de la gente. Es importante entender que estas menciones no son casuales, reflejan una época de formación del pueblo, desde una perspectiva espiritual establecida, la figura dinámica, influenciada por los pueblos vecinos y adaptada a las circunstancias, el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, que implica una relación tensa, una disputa constante. Por ejemplo, el libro de los jueces narra cómo el pueblo pecaba repetidamente
Mientras Yahvé exigía una lealtad invisible, otros dioses ofrecían imágenes, estatuas y rituales tangibles. Para un pueblo acostumbrado a lo visible, la fe concreta en un Dios invisible era un desafío constante. De ahí la insistencia de los profetas en destruir ídolos, quemar imágenes y prohibir la pronunciación de los nombres de otras deidades. Yahvé debía destacar. Debía volverse único, pero en ese momento todavía no lo era. Es importante subrayar que durante la época de los jueces y gran parte del período monárquico, los hebreos continuaron ofreciendo sacrificios en diversos lugares conocidos como lugares altos. Solo más tarde, con el establecimiento del culto centralizado en Jerusalén, esta práctica fue condenada. Hasta entonces, la fe religiosa tenía un carácter descentralizado, con diversas concepciones sobre la naturaleza de Yahvé y su papel entre otras entidades espirituales. Este hecho demuestra que el proceso de consolidación de la fe en Yahvé fue también un movimiento político-religioso destinado a consolidar el poder, establecer una estructura clara y asegurar el control. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un largo proceso, una transformación consciente y estratégica. Es notable que el propio Decálogo, el conjunto de los 10 mandamientos, reconoce indirectamente la existencia de otros dioses, aunque prohíbe su adoración. Un ejemplo es el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento no niega la existencia de otros dioses, sino que simplemente prescribe no ponerlos por encima de Yahvé. Esta circunstancia tiene una enorme importancia en el contexto histórico, ya que implica que Yahvé exige una adoración exclusiva no por ser el único existente en el universo espiritual, sino por haber establecido un pacto único con el pueblo de Israel. Se convierte en el Dios del pueblo elegido, que a su vez debe pertenecerle exclusivamente a él. Los hallazgos arqueológicos y los datos lingüísticos también confirman este escenario. En Ugarit, una antigua ciudad destruida hace milenios, se descubrieron textos religiosos que describen una jerarquía divina similar a la que se insinúa en ciertos pasajes de la Biblia. La idea de un consejo celestial no era innovadora, sino parte de la cosmovisión religiosa de la época. Yahvé, como deidad nacional, encajaba orgánicamente en este contexto antes de adquirir el significado teológico y espiritual de un Dios absoluto. Nada de lo anterior disminuye el papel de Yahvé. Al contrario, demuestra su enfoque estratégico, su determinación y su soberanía en la formación gradual de la fe de su pueblo. No recurrió a la imposición violenta del monoteísmo, sino que guió, corrigió y purificó la fe, mostrando comprensión de las limitaciones humanas y actuando dentro de la historia para llevar a sus hijos a la revelación completa. Imagine el impacto que estas circunstancias tenían en la gente de esa época. En el epicentro de una confrontación espiritual, con numerosas voces llamando a la adoración de diversas deidades, debían elegir a un Dios que exigía una fe incondicional, una obediencia total, sin imágenes ni garantías materiales, un Dios que apelaba al corazón y no a las apariencias. Esta elección fue revolucionaria, difícil y para muchos imposible. Por eso mucha gente dudaba y retrocedía, y por eso los profetas clamaban y Yahvé usaba palabras duras. Él sabía que el alma del pueblo estaba en juego. ¿Ha pensado alguna vez que Israel no se convirtió en un pueblo monoteísta de inmediato y que Yahvé tuvo que ganarse su lugar, desterrando otros nombres, borrando símbolos y construyendo una relación exclusiva con su pueblo? ¿Cambia esto su percepción de la Biblia y de la fe? Si estas reflexiones le han conmovido, comparta sus pensamientos. ¿Conocía estos descubrimientos arqueológicos? ¿Había considerado alguna vez el Salmo 82 desde esta perspectiva? Para comprender verdaderamente la esencia de Yahvé, es necesario ir más allá de las tradiciones religiosas modernas y volver a los orígenes, a las primeras manifestaciones de Yahvé en la historia espiritual de la humanidad, cuando era solo una deidad entre muchas.
Contrariamente a las creencias populares, la evidencia histórica encontrada en textos antiguos, excavaciones arqueológicas e incluso en las Sagradas Escrituras indica que Yahvé no siempre fue venerado como el único y todopoderoso Dios. Originalmente era una deidad tribal, un dios guerrero, uno de los Elohim, patrón de un grupo específico de personas, que con el tiempo asumió una posición preeminente en la conciencia religiosa. En las primeras creencias existían otras deidades que coexistían con Yahvé, entre las cuales destacaba especialmente él, venerado como el padre de los dioses en el panteón cananeo, era el Dios supremo, símbolo de la creación, la sabiduría y un gobierno distante. A diferencia de él, Yahvé en los textos antiguos se presenta como un Dios más cercano y activo, estrechamente asociado con las tormentas, el fuego y las montañas. No es casualidad que muchas teofanías, las apariciones divinas de Yahvé, ocurrieran en cimas de montañas, acompañadas de truenos, humo y fuego, características propias de los dioses guerreros, y que servían como una poderosa señal espiritual para afirmar su autoridad sobre sus seguidores. Mientras él actuaba como un gobernante lejano, Baal gozaba de especial popularidad entre el pueblo cananeo. Baal, dios de la lluvia, la fertilidad y las cosechas, era el centro de festividades, altares majestuosos y rituales que cautivaban los corazones de la gente. Para los israelitas, que se enfrentaban a la aridez del desierto y la inestabilidad de la agricultura, Baal ofrecía lo que Yahvé, al principio de su camino, parecía no prometer: la abundancia inmediata. Aquí comienza uno de los conflictos espirituales clave del Antiguo Testamento. No una lucha entre el bien y el mal en el sentido moderno, sino una rivalidad por la lealtad, por un lugar en los corazones de la gente y por la exclusividad espiritual. Sin embargo, hay una figura que a menudo se pasa por alto o se olvida intencionadamente: Asera, la consorte divina, la diosa madre. Hallazgos arqueológicos como las inscripciones de Kuntillet Ahrud contienen menciones a Yahvé de Samaria y su Asera, lo que demuestra que en un período determinado existió la concepción de Yahvé no como un dios solitario, sino como una deidad con una consorte, asociada a la fertilidad, la vida y la protección de la familia. Asera era adorada a través de postes sagrados, llamados aseras, que posteriormente fueron prohibidos y destruidos por orden de profetas y reyes leales a Yahvé. La razón era que su presencia contradecía la imagen de Yahvé como Dios único. La consolidación de la idea de la unidad absoluta de Yahvé requirió una purificación teológica y una reforma espiritual radical. Esto no significa que Yahvé no sea tal. Al contrario, indica que guió a su pueblo a través de un proceso de profunda maduración espiritual. En lugar de imponerse tiránicamente, permitió que la fe de Israel se formara gradualmente a través de caídas, recuperaciones, arrepentimientos y pactos renovados. La grandeza de Yahvé se manifestó no solo en su poder, sino en la forma de su revelación. A diferencia de otros dioses que exigían sacrificios inmediatos, rituales visibles y respuestas tangibles, Yahvé ofreció algo más profundo: una relación, un pacto, una cercanía. Yahvé no buscaba simplemente adoración, sino conocimiento. Se reveló a su pueblo de forma gradual, personal, con amor, pero también con firmeza. A Abraham se le apareció con promesas, a Moisés con poder, a Israel con leyes, protección y justicia. Sin embargo, incluso entonces el pueblo dudaba, ya que los otros dioses seguían ahí, familiares y ofreciendo soluciones sencillas. Esto hizo que el llamado de Yahvé fuera aún más radical: abandonar a todos los demás, confiar en un único Dios invisible y seguir una fe basada en la fidelidad, incluso sin garantías materiales inmediatas. En este proceso, Yahvé se consolida gradualmente como la figura central. Cada victoria sobre los enemigos, cada liberación y cada milagro se convierten en un paso para fortalecer su posición como el único Dios digno de adoración. Sin embargo, para lograr este objetivo,
era necesario silenciar las otras voces. Los nombres de El, Baal y Asera debían desaparecer del culto religioso oficial. Sus historias serían reemplazadas por relatos sobre Yahvé, sus símbolos destruidos y sus rituales olvidados. Estas imágenes debían ser borradas de la conciencia popular no solo por celos divinos, sino porque el monoteísmo implicaba una exclusividad total. Este movimiento, reflejado en los libros de Reyes y Crónicas, muestra cómo Yahvé utilizó a profetas, reyes y sacerdotes para llevar a cabo reformas espirituales en Israel. Por ejemplo, Josías fue uno de los reyes que luchó activamente contra la adoración de dioses extranjeros, destruyendo todo lo que pudiera estar relacionado con los cultos de Asera y Baal. En estos periodos de reforma, Yahvé comenzó a ser percibido no solo como el Dios de Israel, sino como el creador del cielo y de la tierra, el Altísimo, por encima de todas las demás deidades. Aquí se manifiesta un aspecto aún más profundo. Yahvé no solo triunfa sobre otros dioses, sino que se transforma en una presencia espiritual, ética y moral absoluta. De un dios tribal se convierte en el Señor universal. Esta transformación es la base de la fe bíblica. Sin embargo, no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un largo proceso. Comprender este proceso no debilita la fe, sino que la fortalece, mostrando que Yahvé no es fruto de la fantasía humana, sino un Dios que se revela en la historia, en el tiempo, en la cultura y sobre todo en el corazón humano. Quizás sea ya. Preguntado sobre la relación entre Yahvé y otros dioses como El, Baal y Asera, o sobre el hecho de que alguna vez fue uno entre muchos, si estas reflexiones provocan un cambio en su percepción espiritual, podría ser un momento de despertar hacia una fe más profunda y consciente, conectada con las raíces espirituales de la humanidad. A medida que Yahvé se elevaba como el Dios de Israel, la tensión entre él y los otros dioses se intensificaba en todos los niveles: espiritual, político, cultural y religioso. No fue una simple transición de una fe a otra, sino un verdadero conflicto cósmico. Yahvé no solo exigía adoración exclusiva, sino la destrucción total de todo rastro de otros cultos. Los profetas fueron quienes expresaron esta demanda con más fuerza. Estos hombres, llamados por Dios para proclamar la verdad, fueron a contracorriente, desafiaron a reyes y denunciaron a sacerdotes. Eran la voz de Yahvé en medio de un pueblo dividido y confundido, influenciado por las naciones circundantes y espiritualmente seducido por prácticas religiosas más visuales y permisivas. Los profetas eran radicales en sus mensajes, conscientes de la gravedad de la situación. No se trataba solo de elegir un Dios en lugar de otros, sino de purificar la identidad espiritual de Israel. Consideraban la idolatría como una traición espiritual. Yahvé era el esposo de Israel, y cuando el pueblo se volvía hacia Baal, Astarte, Moloc o cualquier otra deidad pagana, era equivalente a traicionar a su creador. Por eso el lenguaje de los profetas es tan intenso, lleno de emoción, ira divina, pero también de esperanza. Isaías, por ejemplo, no solo proclama el juicio sobre las naciones idólatras, sino que se burla de los ídolos.
Deuteronomio 6:4 contiene la famosa afirmación: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este se convierte en un punto de inflexión, donde la fe en Yahvé se establece no solo como preferible, sino como la única verdadera. Esta declaración se convierte en la piedra angular del monoteísmo judío, repetida diariamente por los fieles como símbolo de su fe. Sin embargo, es crucial entender que esta transición no fue instantánea. La fe hebrea pasó por un período que los eruditos llaman enoteísmo. En esta etapa, Yahvé era venerado como el más alto entre los dioses, pero no se negaba la existencia de otras deidades. Se podría entender como la afirmación: Yahvé es nuestro Dios, el más poderoso y digno, pero reconocemos que existen otros dioses. Esto explica la presencia en textos antiguos de menciones a otros dioses, hijos de dioses y consejos celestiales, como si existiera una jerarquía espiritual en la que Yahvé ocupaba el trono supremo, pero reconocía la presencia de otras entidades espirituales. Sin embargo, a medida que Yahvé se revela como el único creador, el único digno y justo, esta jerarquía comienza a desmoronarse. El libro de los Salmos también refleja esta evolución. En varios lugares, Yahvé es exaltado por encima de todos los demás dioses. Por ejemplo, en el Salmo 86:8 se dice: Ninguno como tú entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. En el Salmo 82 surge la enigmática imagen de Yahvé de pie, en medio de la asamblea divina, juzgando a los dioses. El final de este salmo es muy revelador. Yahvé los reprende, les predice un destino mortal y se afirma como el único juez de toda la tierra. Esta narrativa simbólica y profundamente espiritual demuestra cómo Yahvé destierra a otros dioses no solo de la adoración humana, sino también de la arena cósmica. Los profetas continúan esta labor. Jeremías condena la adoración a la reina del cielo, probablemente refiriéndose a Ishtar o Astarte, y clama al pueblo: ¿Hasta cuándo seguiréis quemando incienso a otros dioses, provocando la ira de Yahvé? Ezequiel va más allá, describiendo visiones en las que los sacerdotes realizan rituales secretos dentro del templo, adorando ídolos y mezclando el culto a Yahvé con prácticas paganas. El dolor de Yahvé es evidente. Busca la exclusividad no por egoísmo, sino porque sabe que solo Él puede otorgar la verdadera salvación. Este proceso de purificación espiritual fue a la vez difícil y glorioso. Difícil, porque requería una ruptura profunda con tradiciones antiguas, la destrucción de objetos sagrados y la confrontación con culturas vecinas. Glorioso, porque allanó el camino hacia una fe inquebrantable, centrada en un único Dios, eterno, invisible, pero omnipresente. La transición del enoteísmo al monoteísmo es una de las mayores revoluciones espirituales de la historia de la humanidad, y Yahvé no fue solo el director de este proceso, sino su principal protagonista. Sin embargo, no se puede negar que el enfrentamiento con otros cultos dejó una profunda huella en la historia de las relaciones entre Dios y el hombre. Cada vez que Yahvé afirmaba su derecho exclusivo a la adoración, surgía resistencia. La gente expresaba su descontento, volvía a los ídolos, pedía reyes para ser como las demás naciones y creaba becerros de oro. Los profetas, que instaban al pueblo a abandonar la falsa seguridad de los ídolos y las costumbres paganas para confiar plenamente en un Dios invisible, a menudo sufrieron, fueron perseguidos e incluso murieron. ¿Han reflexionado los lectores sobre el hecho de que este conflicto representaba una verdadera guerra espiritual entre Yahvé y otros dioses? ¿Han notado que las Sagradas Escrituras son, en gran medida, la crónica de esta lucha silenciosa pero intensa por la lealtad del pueblo elegido? A medida que se intensificaba la confrontación espiritual entre Yahvé y otras deidades, una verdad se hacía cada vez más evidente. Yahvé no solo deseaba adoración, exigía una exclusividad total. Y esto no era dictado por un capricho o vanidad, como algunos se atreven a sugerir,
sino por la necesidad de mantener a Israel fiel y espiritualmente vivo en un mundo lleno de confusión espiritual, idolatría visual y cultos paganos seductores. Yahvé no solo estaba formando un pueblo, estaba creando un legado eterno, un linaje espiritual destinado a manifestar su santidad al mundo. En esta empresa no había lugar para una fe dividida, ni la más mínima tolerancia hacia los símbolos que dividen el corazón humano. Por eso, desde los primeros mandamientos, Yahvé deja claro que su pacto requiere exclusividad. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Estas palabras no son meras prescripciones, sino parte de una estrategia divina para purificar el espíritu del pueblo de toda contaminación religiosa. Yahvé sabía que los seres humanos son susceptibles a las imágenes visuales, emocionales y sensibles a los símbolos y las formas. Comprendía que una sola escultura bastaba para desviar la devoción que debía dirigirse hacia lo invisible, santo y eterno. Por lo tanto, su respuesta fue inequívoca: destruir todas las imágenes, altares y objetos que pudieran ser fuente de distracción o idolatría. Pasajes bíblicos como estos incomodan a muchas personas. ¿Por qué Dios ordenaba destruir altares, quemar postes sagrados y erradicar prácticas que parecían meramente culturales? La respuesta es que Yahvé veía algo más que madera, piedra o un ritual. Veía pactos espirituales, alianzas ocultas y puertas abiertas a fuerzas demoníacas que esclavizaban el alma humana bajo la máscara de la religiosidad. Lo que para el hombre era tradición o cultura, para Yahvé era una profanación espiritual que requería una solución radical. Era necesario arrancar el mal de raíz, sin dejar un solo símbolo o antiguo altar que pudiera despertar el recuerdo de los dioses antiguos. Este fervor absoluto se describe a menudo en las Escrituras como celo divino. Sin embargo, este celo es diferente del humano, que nace de la inseguridad. Es un celo santo y puro, nacido del amor absoluto y la conciencia de la verdad. Yahvé sabía que solo Él es la fuente de la vida, la salvación y el propósito eterno. Por lo tanto, cualquier desviación de su adoración no era un simple error, sino una pérdida irreparable del destino espiritual. El celo de Yahvé es una manifestación de su misericordia. Ama tanto que no puede permitir que sus hijos sean engañados por imágenes que no hablan, no oyen y no sienten. No tolera rivales no porque se sienta amenazado, sino porque sabe que cualquier otro Dios es una trampa espiritual disfrazada de espiritualidad. Esta concepción se confirma a lo largo de la historia de los reinos de Israel y Judá. Cada vez que un gobernante era calificado como justo a los ojos del Señor, se observaba un rasgo común: destruía los altares paganos, erradicaba los postes de acera, eliminaba las imágenes de Baal y purificaba el templo. Estas acciones no se limitaban a reformas religiosas, representaban batallas espirituales de alto nivel. Cada altar destruido simbolizaba la caída de una fortaleza espiritual, cada imagen rota, una cadena de mentiras rota. Yahvé estaba limpiando su casa, preparando el terreno para una fe centrada, inquebrantable e inamovible. Un ejemplo claro es el rey Josías, quien no solo llevó a cabo reformas, sino que erradicó toda idolatría del país. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos e incluso destruyó los santuarios construidos dentro del templo del Señor. Comprendía que no podía haber coexistencia entre Yahvé y los símbolos de los dioses antiguos. Era esta conciencia la que Yahvé siempre deseó de su pueblo, una profunda comprensión espiritual de que una lealtad parcial equivale a una infidelidad total. Al considerarlo desde una perspectiva espiritual, se comprende la magnitud de esta exclusividad. Yahvé no solo buscaba la liberación física de su pueblo de la opresión de Egipto, Babilonia o cualquier otra potencia, sino también su liberación espiritual. Para lograrlo era necesario romper todos los lazos con el pasado, con todo lo que recordara a los viejos dioses.
Las imágenes tienen poder, los símbolos guardan memoria, y un altar olvidado en la cima de una colina puede volver a ser un centro de idolatría en cualquier momento. Un poste de acera puede reavivar peligrosos recuerdos espirituales. Por lo tanto, la destrucción no era solo física, sino también espiritual, representando una purificación. Esta purificación también afectaba los corazones de las personas, llamando a cada uno a limpiar sus pensamientos, sentimientos y convicciones internas. Yahvé deseaba un pueblo que lo amara con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. No había lugar para devociones a medias, o estabas con Yahvé o no lo estabas. Y esta lógica sigue siendo relevante hoy. Dentro de cada uno de nosotros todavía existen altares que deben ser destruidos, imágenes de Dios que distorsionan su verdadera naturaleza y prácticas espirituales que, aunque parezcan inocentes, nos alejan del verdadero Dios. Y el llamado de Yahvé sigue resonando: purifíquense, destruyan los ídolos, derriben los altares. Imagínese viviendo en aquellos tiempos, viendo a los profetas clamar al pueblo, a los reyes levantarse contra el idolatría. No era un simple acto religioso, sino una batalla por el control del alma, y Yahvé, como siempre, luchaba por lo que más ama: el corazón de su pueblo. ¿Y usted, que ha leído hasta aquí, qué piensa de este celo divino? ¿Siente la importancia de esta estrategia de exclusividad? ¿Se había dado cuenta de que cada mandamiento, cada orden de destruir altares, era una manifestación del amor infinito de un Dios que no quiere perder a su pueblo por una mentira disfrazada de espiritualidad? Después de todo lo que hemos aprendido sobre Yahvé, los otros dioses, la destrucción de altares, el celo divino y la purificación espiritual, surge inevitablemente una pregunta: ¿cómo cambia todo esto nuestra percepción actual de Dios y lo que es? Más importante, ¿debilita esta revelación nuestra fe o la fortalece, haciéndola más profunda y consciente? Al enfrentarse a revelaciones como estas, muchas personas experimentan un verdadero shock cultural. Desde jóvenes se les enseñó a percibir la Biblia a través de un prisma estrecho, como si toda la historia se presentara de forma acabada, sin profundidad ni matices. Como si el Dios Yahvé se hubiera manifestado desde el principio como único y absoluto, sin evolución, contexto ni desarrollo. Sin embargo, la realidad espiritual es mucho más rica y compleja que esa visión estática. Y tomar conciencia de ello no socava la fe, sino que invita al crecimiento espiritual, instando a abandonar los juicios superficiales y a sumergirse en una comprensión más profunda. Cuando una persona comprende que Yahvé se reveló gradualmente a su pueblo, exigiendo paso a paso una exclusividad de naturaleza espiritual y no cultural, comienza a ver a un Dios que instruye, guía y forma. Un Dios que no impone, sino que propone. Un Dios que tiene paciencia con el tiempo humano y los extravíos espirituales de los pueblos, pero que al mismo tiempo llama incansablemente a sus hijos hacia sí. Esto no debilita la fe, sino que la hace más viva, dinámica y conectada con la realidad. Quizás esta sea una de las lecciones espirituales más importantes de toda esta historia. Dios no tiene prisa, pero tiene un propósito definido. Comprendió que su pueblo necesitaría tiempo para abandonar a los dioses falsos, destruir los antiguos altares y desechar tradiciones profundamente arraigadas no solo en la cultura, los corazones. Yahvé sabía que para una adoración consciente y verdadera se necesita un proceso. Y es precisamente eso lo que espera de la gente hoy. Una fe basada no en el miedo a una tradición ciega, sino en la comprensión, la revelación y la intimidad con lo divino. Las personas viven una fe superficial, repitiendo dogmas mecánicamente sin reflexionar sobre su significado. Pero cuando uno se da cuenta de que Yahvé se manifestó
Comprender que la historia de la fe de Israel pasó por diferentes etapas, conflictos y descubrimientos ayuda a manejar mejor las propias dudas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si vamos por el camino correcto? ¿Cuántas veces hemos vacilado entre lo viejo y lo nuevo, lo visible y lo invisible, la tradición y la verdad? Israel pasó por todo eso, y Yahvé nunca abandonó a su pueblo. Al contrario, cada vez que caían, les tendía la mano. Cada vez que se desviaban, enviaba profetas. Cada vez que olvidaban, les recordaba. En esto consiste el camino espiritual, no en la perfección, sino en la conciencia, no en los rituales, sino en la relación. Y es esto lo que Yahvé espera hoy, que dejemos de repetir oraciones para empezar a entender lo que decimos, que soltemos las imágenes y símbolos que nos distraen para buscar la presencia viva del Espíritu, que abandonemos la religión mecánica para abrazar una revelación continua que transforma, purifica y arranca los ídolos de nuestro interior. Hoy en día, no son pocas las personas cuya vida, al igual que la de los antiguos israelitas, se debate entre la devoción a Yahvé y la adoración de otros dioses. Y no se trata necesariamente de Baal o Asera, sino de los ídolos modernos, el dinero, el estatus social, el ego desmedido, la búsqueda de la fama y la vanidad. Estos ídolos invisibles, pero muy reales, ocupan el lugar de Yahvé en el corazón. El llamado a la purificación sigue siendo relevante hoy. Destruyan los altares de los dioses falsos y conságrense por completo a mí. Comprender que Yahvé continúa revelándose al mundo infunde esperanza. Él sigue hablando a las personas, levantando profetas, purificando almas y protegiendo a su pueblo con un celo protector. Su deseo de exclusividad no nace de necesidades egoístas, sino de un amor infinito por nosotros. El amor verdadero siempre busca la intimidad, la unión total. Yahvé no quiere compartirnos con nada ni nadie, porque solo en sus palabras se encuentra la vida eterna. Solo Él conoce los rincones más profundos de nuestro corazón y puede llevarnos más allá de la religión formal hacia la eternidad. Todo lo revelado anteriormente nos conduce a una profunda verdad espiritual. Yahvé es un Dios que se revela a través de procesos. No impone dogmas, sino que nos guía por un camino de conciencia. En este camino, nos invita a mirar nuestra vida, los altares que hemos erigido a dioses falsos, los ídolos ocultos que adoramos, y nos pregunta: ¿estás dispuesto a amarme con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que compite con mi presencia? Este es el verdadero llamado, una fe consciente, una fe que mira la historia sagrada con ojos espirituales y comprende que Yahvé siempre ha sido el mismo. Sin embargo, la comprensión que los hombres tienen de Él se ha ido formando gradualmente, paso a paso, de verdad en verdad, de liberación en liberación. Este proceso está lejos de terminar. Todo depende de nosotros. Nuestro turno de continuar este viaje, mirar hacia nuestro interior y responder a la pregunta: ¿estoy dispuesto a vivir una fe basada en una imagen externa, sino en una presencia viva? Tras una cuidadosa exploración de las raíces espirituales de la fe, la presencia de otros dioses en el mundo antiguo, el ascenso de Yahvé como Dios supremo, la purificación radical de la fe israelita, el concepto de celo santo, la destrucción de altares e imágenes, y la exigencia divina de exclusividad, llegamos a un punto inevitable. Este punto trasciende la historia, los textos bíblicos y las discusiones teológicas. Ahora es una cuestión de relación personal entre cada uno de nosotros y Yahvé. Es una cuestión espiritual. Si Yahvé hizo todo lo posible para convertirse en el único Dios en el corazón de Israel, ¿qué espera de nosotros hoy? ¿Qué respuesta espera en silencio en lo más profundo de nuestra alma? Esta pregunta no tiene nada que ver con la teoría, no se puede responder con fórmulas aprendidas. Exige honestidad y sinceridad, porque el mismo Yahvé que conversó con Abraham, habló con Moisés en el monte Sinaí, y se apareció a Elías en el silencio de una cueva,
Ahora, en este preciso instante, mira nuestro corazón y pregunta: ¿me amas de verdad? ¿Estás dispuesto a pertenecerme exclusivamente a mí? ¿O todavía hay otros dioses en tu vida que ocupan mi lugar? El hombre moderno quizás no se incline ante ídolos antiguos como Asera o Baal, pero no ha erigido nuevos santuarios en su interior, altares dedicados a la vanidad, el egoísmo y la insaciable sed de bienes materiales. ¿No adora a ídolos modernos, más sofisticados pero igualmente engañosos? La idolatría, aunque cambie de apariencia, conserva su esencia. Todo aquello que nos distrae de la presencia de Yahvé en el centro del alma humana. Por eso comprender esta verdad no debería alejarnos, sino acercarnos a la comprensión de que un Dios que busca la exclusividad no es un déspota, sino un Padre amoroso. Dispuesto a destruir los altares falsos antes que perder a sus hijos. Es aquel que prefiere enfrentarse a reyes, profetas y naciones enteras para que la verdad prevalezca sobre la mentira. Yahvé no está dispuesto a compartir su amor con nadie, porque conoce a cada persona como nadie más. Vio su formación en el vientre materno, sopló vida en su espíritu, trazó su historia antes de su primer paso. ¿Cómo podría aceptar ser solo una opción entre muchas? Ahora, consciente de todo esto, cada uno se enfrenta a una elección que no depende de la afiliación religiosa o el estatus social. Es una elección profundamente personal, espiritual, silenciosa, pero llena de determinación. Está dispuesto a seguir a Yahvé, comprendiendo la importancia de su exclusividad. Está dispuesto a dejar atrás los viejos santuarios, incluso si están erigidos en su propio corazón. Está dispuesto a declarar con su vida: tú eres el único Yahvé. En ti está mi esperanza, mi fe, mi verdad. Este es un llamado que no promete un camino fácil. Yahvé nunca prometió una vida serena, pero prometió la eternidad. Prometió su presencia, no la ausencia de luchas, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no la ausencia de pruebas. Prometió un pacto, prometió estar a nuestro lado cada día. Es esto lo que hace que la decisión sea tan urgente. El tiempo es implacable y la vida espiritual no se puede posponer. O respondemos a este llamado ahora, o el silencio en nuestra alma seguirá reflejando un vacío opresivo. Deténgase a pensar por un momento. ¿Cuántas veces ha sentido que algo faltaba en su fe? Rezaba, pero no encontraba consuelo. Leía los textos sagrados, pero no los entendía. Asistía a los templos, pero no alcanzaba la iluminación deseada. Quizás el problema no sea un nuevo libro, una nueva iglesia o un sermón inspirador, sino la falta de exclusividad. Quizás Yahvé está esperando que lo reconozca no solo como parte de su vida, sino como su centro, su principio y su fin. Si has sentido esto ahora, no lo ignore. Porque no son solo palabras, sino un llamado divino, una llamada espiritual. Yahvé lo está llamando por su nombre, deseando apartar a los dioses falsos de su camino, no por miedo a ellos, sino por amor a usted, sabiendo que pueden hacerle daño. Prometen libertad, pero esclavizan. Prometen placer, pero dejan un vacío. Prometen sentido, pero confunden. Solo Yahvé es el camino, la verdad y la vida. Solo Él ama lo suficiente como para exigirlo todo, porque solo quien ama de verdad no se conforma con una parte. Así que deténgase, respire hondo y reflexione. ¿Esta revelación lo aleja de Dios o lo acerca a Él? Lo desafía, pero también lo sana, lo sacude, pero también lo llama. Si siente este llamado, sepa que Yahvé lo está eligiendo de nuevo. No importa a cuántos ídolos haya adorado antes, cuántas veces se haya desviado del camino. Lo único que importa es el presente, la respuesta, un corazón contrito y la disposición a decir: Yahvé, soy completamente tuyo, sin reservas ni rivales. Que este pensamiento sea el punto de partida de una nueva etapa en su camino espiritual.
Quizás alguien, en medio de la confusión espiritual, escuche por fin el llamado del Dios capaz de transformar el caos en una existencia con propósito.